Bienvenidos una vez más a este su espacio predilecto donde destapamos los secretos más jugosos, las exclusivas más calientes y las predicciones más audaces del firmamento de las series turcas. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos conmigo hoy, listos para zambullirnos en una bomba de proporciones épicas que ha estado sacudiendo las redes y que, les aseguro, va a reconfigurar el mapa de la farándula turca tal como lo conocemos. Hoy, como bien saben, el protagonista indiscutible es Kerem Bürsin, ese Adonis otomano que conquistó nuestros corazones con su sonrisa traviesa y su mirada capaz de incendiar el Bósforo. Así es, damas y caballeros, estamos hablando de él. Y es que la marea de rumores no amaina, las pistas se multiplican como estrellas en una noche de verano, y la información que tengo para ustedes es, simplemente volcánica. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto y les revele cada detalle que he logrado desenterrar, quiero pedirles un favor que vale oro. Si son recién llegados a este canal, no lo duden ni un segundo y suscríbanse. Activen la campanita, ese pequeño talismán que les asegura no perderse ni un solo de mis vídeos. Les prometo que este es el santuario donde encontrarán las primicias más frescas, los análisis más incisivos y las teorías más descabelladas sobre sus series y actores favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Son la gasolina que impulsa este motor de chismes. Ahora sí, ajustense los cinturones porque estamos a punto de despegar hacia la estratosfera del chisme. El titular de hoy lo dice todo: Kerem explota, regreso bomba y notición que hará temblar el 2025. ¿Qué se esconde detrás de estas palabras? ¿Hacia dónde apunta este maremoto de especulaciones? Bueno, déjenme desgranar para ustedes todo lo que he podido recabar, pieza por pieza. Primero ubiquémonos en el contexto, ese tapiz donde se tejen todas las historias. Kerem Bürsin, como todos sabemos a estas alturas, se transformó en una superestrella planetaria gracias a su papel en Senkalkam. Su química incandescente con Andercel trascendió la pantalla, derritiendo fronteras y catapultándolos a la fama intercontinental. Sin embargo, tras el telón final de la serie, ambos actores tomaron senderos separados, explorando distintos proyectos y afianzando sus carreras en solitario. Durante los últimos años, Kerem ha sido un torbellino de actividad. Lo hemos visto como rostro de campañas publicitarias de renombre, protagonizando películas con sabor internacional, e incluso se murmura que ha estado trabajando en las sombras, detrás de las cámaras, en proyectos de producción que prometen revolucionar la industria. Pero, y aquí reside la clave de todo este revuelo, no ha vuelto a encarnar un papel protagónico en una serie turca desde Senkalkam. Y eso, amigos míos, es lo que convierte este regreso en un evento de proporciones sísmicas. Ahora bien, ¿por qué precisamente el año 2025? Bueno, aquí es donde entran en escena las fuentes confidenciales cercanas al actor y los productores con los que ha estado en negociaciones. Al parecer, Kerem ha sido inundado con ofertas para regresar a la televisión turca, pero ha ejercido una selectividad casi monacal con los proyectos que ha considerado dignos de su tiempo y talento. Buscaba algo que realmente lo desafiara como actor, algo que le permitiera desplegar una faceta desconocida de su destreza interpretativa y que, por encima de todo, resonara con el público a un nivel profundo y significativo. Y parece que finalmente ha encontrado la joya que tanto anhelaba. Según mis fuentes más fiables, se trata de una serie dramática con pinceladas de thriller psicológico que les pondrá los pelos de punta. Sí, lo han oído bien, señoras y señores, Kerem Bürsin sumergido en un papel oscuro, complejo y atormentado. Imaginen por un instante la versatilidad que podrá exhibir, dejando atrás la imagen del galán romántico al que nos tiene acostumbrados y adentrándose en un personaje laberíntico, cargado de secretos inconfesables, traumas arraigados y dilemas morales que lo consumirán por dentro. La producción, al parecer, está en manos de una de las productoras más prestigiosas y respetadas de Turquía, célebre por sus series de altísima calidad, sus guiones ingeniosos y sus puestas en escena impecables. El título de la serie se mantiene bajo 7 llaves, pero se rumorea que tendrá un aire enigmático y evocador, anticipando la atmósfera densa y misteriosa que envolverá la trama. ¿Y qué podemos decir del elenco que acompañará a Kerem en esta aventura? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes si cabe. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, se dice que la protagonista femenina será una actriz de renombre, una estrella consagrada que nunca antes ha compartido escena con Kerem. Esto, por supuesto, alimenta las especulaciones y las expectativas de los fans,
que ya han comenzado a elaborar sus propias listas de candidatas ideales, desatando un auténtico frenesí en las redes sociales. Los nombres que más resuenan son los de Beren Saat, Fariye Ebsen y Tuba Büyüküstün, aunque no descartemos alguna sorpresa de última hora. Pero la verdadera bomba, el detonante que le da sentido al titular del vídeo, es que se rumorea con insistencia que la serie podría tener una segunda temporada confirmada incluso antes de su estreno. La razón. La historia es tan ambiciosa, tan compleja y tan rica en matices, y el proyecto tiene un potencial tan descomunal, que la productora quiere asegurarse de contar con el tiempo suficiente para desarrollarlo en toda su magnitud y cautivar al público de principio a fin. Quieren evitar a toda costa que la serie se vea truncada por decisiones precipitadas o falta de presupuesto, como ha ocurrido con otros proyectos prometedores en el pasado. Además, se comenta entre bambalinas que la serie estaría siendo cortejada por una plataforma de streaming internacional de primer nivel, lo que le otorgaría a Kerem Bürsin una visibilidad aún mayor y consolidaría su posición como uno de los actores turcos más influyentes y reconocidos a nivel global. Esta plataforma, cuyo nombre no ha trascendido, estaría dispuesta a invertir una suma considerable en la producción y promoción de la serie, convirtiéndola en uno de sus buques insignia para el mercado internacional. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa con Hande Erçel? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva a trabajar con Kerem? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el resbaladizo terreno de la especulación. Si bien no hay indicios de que ambos actores vayan a coincidir en este proyecto en particular, no podemos descartar por completo la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, vuelvan a unir sus caminos profesionales. Después de todo, la química innegable que compartieron en Senkalkam sigue viva en la memoria de los fans, y el público los adora como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero por el momento todo apunta a que Kerem Bürsin está completamente enfocado en este nuevo proyecto dramático, en demostrar su versatilidad como actor y en sorprender al público con un papel que nadie se espera. Quiere dejar claro que es mucho más que una cara bonita y que tiene el talento y la ambición necesarios para afrontar retos interpretativos de gran envergadura. Y aquí viene otra notición que les dejará boquiabiertos: se dice que Kerem ha estado trabajando incansablemente en su preparación para este papel. Ha estado recibiendo clases de actuación con un reconocido coach que ha trabajado con algunos de los actores más importantes de Turquía. Ha estado investigando a fondo sobre trastornos psicológicos y enfermedades mentales para comprender mejor a su personaje, y ha estado trabajando en su físico para transformarse por completo y adaptarse a las exigencias del guión. Esto demuestra su compromiso inquebrantable con el proyecto y su deseo de ofrecer una interpretación memorable que quede grabada en la retina de los espectadores. Además, se rumorea que Kerem ha tenido un papel activo en el desarrollo del guión, aportando ideas y sugerencias para enriquecer la historia y hacer que su personaje sea aún más complejo, creíble y conmovedor. Esto demuestra su pasión por la actuación y su deseo de involucrarse en todos los aspectos de la producción, desde la concepción inicial hasta la puesta en escena final. Ahora sé que muchos de ustedes están ansiosos por conocer más detalles sobre la trama de la serie, pero desafortunadamente, la información es muy limitada por el momento. Lo que sí puedo adelantarles es que se tratará de una historia oscura y retorcida, un laberinto de suspense y giros inesperados que los mantendrá al borde del asiento, explorando los límites de la mente humana y los secretos inconfesables que todos guardamos en lo más profundo de nuestro ser. La serie abordará temas controvertidos y tabúes como la salud mental, la adicción, la violencia y la corrupción, sin caer en el sensacionalismo ni la superficialidad. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Esta serie marcará un antes y un después en la carrera de Kerem Bürsin? Bueno, mi intuición me dice que sí, rotundamente. Creo que este proyecto tiene el potencial de catapultarlo a un nuevo nivel de reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, y de demostrar su inmenso talento como actor dramático, alejándose de la etiqueta de galán romántico y consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles y respetados de su generación. Además, creo que esta serie marcará una tendencia en la televisión turca, que cada vez está apostando más por historias complejas y personajes multidimensionales que desafían las convenciones y exploran temas profundos y relevantes para la sociedad. La televisión turca está dejando atrás los clichés y los melodramas simplistas para abrazar la innovación y la experimentación, y esta serie de Kerem Bürsin podría ser un claro ejemplo de esta nueva ola. Así que, amigos míos, prepárense para un 2025 que promete ser un año de emociones fuertes para los fans de Kerem Bürsin. Su regreso a la televisión turca está a la vuelta de la esquina,
y promete ser una auténtica explosión de talento, suspense y drama. Pero la espera valdrá la pena, estoy convencido de que Kerem nos sorprenderá con una actuación memorable, un personaje inolvidable y una serie que nos mantendrá pegados a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. No se la pueden perder. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos desmenuzado hoy. Kerem Bürsin regresará a la televisión turca en 2025 con una serie dramática de suspense que promete ser un auténtico bombazo. La producción estará a cargo de una de las productoras más importantes de Turquía, y se rumorea que la serie podría tener una segunda temporada confirmada incluso antes de su estreno, lo que demuestra la confianza que tienen en el proyecto. Kerem ha estado trabajando arduamente en su preparación para este papel, recibiendo clases de actuación, investigando sobre trastornos psicológicos y transformando su físico. Además, ha tenido un papel activo en el desarrollo del guión, aportando ideas y sugerencias para enriquecer la historia y hacer que su personaje sea aún más complejo y creíble. Se espera que esta serie marque un antes y un después en su carrera y que consolide su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía a nivel global. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos televisivos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de noticias jugosas y exclusivas sobre el esperado regreso de Kerem Bürsin a la televisión turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta este canal y me impulsa a seguir buscando las primicias más calientes para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece el regreso de Kerem Bürsin a la televisión turca? ¿Qué tipo de papel les gustaría verlo interpretar? ¿Con qué actriz les gustaría que compartiera pantalla en esta nueva serie? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de chismes. Adiós.